Ya. Entonces, nuevamente un repaso final. El valor absoluto es el número positivo que se encuentra ahí adentro. Para hallar el resultado de un valor absoluto, siempre va a ser un número positivo, el número que está ahí adentro en positivo, si es que se trata de un número solito. Si adentro hubiera una resta, bueno, y volvamos. Y este valor absoluto de ese número solito lo que representa es la distancia desde ese número hasta el origen. Valor absoluto de menos x es x y es esta distancia. Valor absoluto de x es simplemente x y es la distancia desde el 0 hasta ese número x. Cuando se tiene el valor absoluto de una resta, el valor absoluto de x menos a es lo mismo que el valor absoluto de a menos x, representa la distancia entre esos dos puntos. El valor absoluto de la distancia entre Yacuiba y Villamontes, ¿cuánto será la distancia de Yacuiba a Villamontes? ¿Ustedes saben, jóvenes? No, Son 90 kilómetros. ¿Y la distancia de Villamontes a Yacuiba será menos 90? no, Es 90 es la misma positivo. distancia. Exacto. Entonces, este valor absoluto de la diferencia de dos números nos dice cuál es la distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, recuerden simplemente el valor absoluto representa distancia. Si es un número solito el que está dentro de las barras del valor absoluto, es la distancia desde el punto hasta el origen, hasta el número 0. Si tenemos dentro de las barras del valor absoluto una resta, lo que nos dice es la distancia entre los dos números que están en esa resta. ¿Ya? El resultado del valor absoluto siempre es un número positivo. Imagínenselo como las barras de una prisión. Ahí puede entrar gente malvada, negativa, y puede entrar gente inocente, positiva. Y para salir, solo podría salir del valor absoluto siendo positivo. En teoría, ¿no? En teoría solo podrían salir siendo positivos. Ya. Terminen de copiar o saquen una captura de esta pantalla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene las propiedades del valor absoluto. Hay propiedades para las operaciones de la suma, resta, multiplicación y división dentro de un valor absoluto. La primera habla sobre la suma. El valor absoluto de una suma se lee desde afuera, desde las barras. Valor absoluto de una suma siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos por separado. Un ejemplo aquí, miren, para todos estas propiedades vamos a usar este ejemplo. X igual a 3, y igual a menos 2. Y funciona para cualquier número, para dos positivos, para dos negativos, para el primero negativo y el segundo positivo. Siempre se aplica o siempre sirve estas propiedades para cualquier número. ¿Ya? Entonces, miren, x el número 3 más el número menos 2. Si y fuera menos 2, x más y dentro del valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de menos 2. Y igual a menos 2. A ver, 3 más por menos, menos. 3 menos 2. Dentro del valor absoluto queda 3 menos 2. Valor absoluto de 3 es 3 positivo. Valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Luego, 3 menos 2 es 1. Valor absoluto de 1 es 1 nada más. Y 3 más 2 es 5. Miren que se cumple esta propiedad. El valor absoluto de una suma siempre es menor o igual que la suma de sus valores absolutos. ¿Ya? Otra propiedad ahora con la resta. El valor absoluto de una resta de números siempre es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Siempre es mayor o igual. Aquí, los mismos números. 3 menos y el menos 2, que es y. Menos por menos nos va a dar más en el siguiente paso. Y la resta de los valores absolutos. Valor absoluto de 3 menos valor absoluto de menos 2. Primero resolvamos aquí adentro el paréntesis. Menos por menos es más, sería 3 más 2. Aquí está. Valor absoluto de 3 más 2. Valor absoluto de 3 es 3. Menos, ese símbolo queda ahí al medio. Valor absoluto de menos 2. Valor absoluto de menos 2 es más 2. Pero el símbolo menos de la resta sigue ahí al medio.
No se puede aplicar menos por menos dentro de un valor absoluto. Primero hay que esperar que salga del valor absoluto y recién se le aplica el signo menos de ahí. ¿Ya? Entonces continuemos. 3 más 2 es 5. Valor absoluto de 5. Y en el otro lado 3 menos 2 es 1. Nos queda valor absoluto de 5 es 5 mayor o igual que 1. Y ven que se cumple la propiedad del valor absoluto de una resta es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. ¿Ya? Para la multiplicación, similar. El valor absoluto de una multiplicación siempre es exactamente igual a la multiplicación de los valores absolutos. ¿Listo? Lo verificamos con nuestro ejemplo. Valor absoluto de 3 por menos 2 es igual a valor absoluto de 3 por valor absoluto de por el valor absoluto de 2, ¿no es cierto? Ahí está el símbolo de multiplicación para que se note. Entonces, resolvemos dentro del primer paréntesis. 3 por menos 2 es menos 6, ahí sería valor absoluto de menos 6. Y luego los otros. Valor absoluto de 3 es 3 nada más. Valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Y realizamos la operación. Valor absoluto de menos 6 siempre nos va a dar ese número, pero con signo positivo, 6. Y en el otro lado, 3 por 2 es 6 positivo. También se cumple, siempre se cumple esta propiedad. Finalmente, para la división, valor absoluto de una división siempre es igual a la división de los valores absolutos. Pero es muy importante que el denominador nunca sea 0, porque división de cualquier número entre 0 no existe, es un número imaginario, es infinito, que es un número imaginario. Entonces, para todos los números y excepto 0, siempre se cumple esta propiedad. Valor absoluto de una división es igual a la división de los valores absolutos. ¿Ya? ¿Qué significa? Veamos acá en el ejemplo. Valor absoluto de esta división de x entre y, x vale 3, y vale menos 2, para este nuestro ejemplo que hemos usado para demostrar estas propiedades. 3 entre menos 2 es lo mismo que el valor absoluto de 3 dividido entre el valor absoluto de menos 2, nos dice la propiedad. 3 entre menos 2 es más entre menos 3 medios. Y en el otro lado, valor absoluto de 3 es 3, valor absoluto de menos 2 es 2. Finalmente, valor absoluto de menos 3 medios nos va a dar solo la parte positiva, 3 medios. 3 medios es igual a 3 medios. Vean que también se cumple la propiedad de la división, valor absoluto de una división. Vayan terminando de copiar, jóvenes. Vayan terminando de copiar y ahorita pasamos a la siguiente. Ahora tenemos los teoremas del valor absoluto. El teorema 1, 3, 5 y 6 los acabamos de ver como propiedad. ¿Ya? El primer teorema dice el valor absoluto de una suma siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ya lo hemos visto. Pero, miren, el valor absoluto de una suma siempre es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Esta es una complementación del primer teorema. ¿Ya? Este ya lo hemos demostrado. Ustedes, si quieren demostrarlo, utilicen los mismos números que teníamos en nuestro ejemplo anterior de las propiedades. Utilicen x igual a 3, y igual a menos 2, y van a ver que se cumple el teorema. ¿Ya? Es un complemento. Si el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de sus valores absolutos, el valor absoluto de esta suma es mayor o igual que la resta. Lo único que cambia aquí es la resta y la dirección de la desigualdad. De las propiedades sabemos que el valor absoluto de una resta siempre es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. Pero, si comparamos el valor absoluto de la resta con la suma de los valores absolutos, siempre va a ser menor o igual. ¿Ya? Este teorema 4 es complementación de este teorema 3. Valor absoluto de una resta siempre es menor o igual que
la suma de los valores absolutos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener el número A en signo positivo, el número B en signo positivo y además sumándolos, así que va a ser un número mayor. ¿Listo? Mayor que la resta de estos números. Si los dos tuvieran, si hubiera una combinación de signos, un positivo y un negativo, entonces ahí serían exactamente iguales. ¿Ya? Luego, este teorema 5 ya lo hemos visto, es la propiedad de el valor absoluto de una multiplicación es igual a la multiplicación de los valores absolutos. Para la división, el valor absoluto de una división es igual a la división de los valores absolutos, donde el denominador no puede ser nunca el 0, porque no existe división entre 0, ya lo hemos estudiado nosotros. Acá en el teorema 7 tenemos que el valor absoluto de una potencia es igual a la potencia del valor absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué es la potencia del valor absoluto? Porque a veces cuando tenemos potencias impares, como en este caso, en una potencia impar el resultado siempre mantiene el signo, porque si fuera negativo, como en este caso el menos 5 al cubo es lo mismo que, lo voy a escribir aquí al ladito, menos 5 elevado al cubo es igual a menos 5 por menos 5 por menos 5. Ahí está. A ver, menos 5 al cubo es lo mismo que menos 5 por menos 5 es más 25. Más 25 por menos 5 es menos 125, ¿ya? Menos 5 al cubo es menos 125. Y así ocurre siempre que el exponente es impar. En cambio, si el exponente fuera par, el resultado siempre es positivo. Menos 5 por menos 5 hubiera dado solo más 25, si hubiera sido potencia par. Si hubiera sido a la cuarta, menos 5 por menos 5, positivo. Los otros dos, menos 5 por menos 5, positivo. Positivo por positivo, positivo. ¿Ya? Algo importante. El resultado de una potencia impar siempre mantiene el signo del número al que estamos elevando a la potencia. ¿Ya? El resultado de una potencia impar siempre mantiene el signo del número al que estamos elevando esa potencia impar. En cambio, el resultado de una potencia par siempre es positivo. El resultado de una potencia par siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, para demostrar esto, el valor absoluto de una potencia es siempre igual a la potencia de valor absoluto. Veamos con este número. Menos 5 al cubo. Valor absoluto de menos 5 al cubo es valor absoluto de 125. Valor absoluto de menos 5 es 5. 5 al cubo es 125 y valor absoluto de menos 125 es 125. Entonces también se cumple. ¿Ya? Por este otro lado, valor absoluto de una diferencia, no importa el orden de los factores, siempre es el mismo, porque lo que mide el valor absoluto de una diferencia es la distancia entre los puntos. Eso lo habíamos graficado acá, ¿no es cierto? Valor absoluto de la diferencia nos da simplemente la distancia que hay entre esos dos puntos. ¿Listo? Ahora sí, hasta ahí son los teoremas sencillos. Aquí hay otro. Valor absoluto de un número es el número pero positivo, ¿no ve? Ahora, eso es lo mismo que el signo positivo de la raíz cuadrada del número elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Salió de aquí positivo. Y si le sacamos la raíz cuadrada a ese número positivo, el resultado va a ser un número positivo. Y nosotros tomamos solo el número positivo de la raíz cuadrada.
Recuerdan que a veces decíamos más menos raíz cuadrada, pero nosotros solo vamos a tomar el resultado positivo de la raíz cuadrada. ¿Ya? Observemos aquí. Valor absoluto de menos 3 es 3. Menos 3 elevado al cuadrado, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces hemos obtenido, es una forma de obtener el valor absoluto. Sacar el positivo de la raíz cuadrada, de elevar el número que está dentro del valor absoluto al cuadrado. Simplifica la raíz con el cuadrado, pero obtuvimos que ese número se vuelva positivo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí son teoremas básicos. Los que son muy importantes para nosotros son el teorema 10 y el teorema 11. Teorema 10 dice, el valor absoluto de un número, si el valor absoluto de un número es menor que un número, si el valor absoluto de x es menor que un número, hasta el teorema 10, hasta el teorema 9 hemos trabajado con letras del inicio del alfabeto, es decir, que representan números nada más. Ahora estamos trabajando con variables. Si el valor absoluto de una variable es menor que un número, entonces vamos a tener un intervalo que va desde menos a hasta a y x está ahí al medio. ¿Listo? Si el valor absoluto de x es menor que a, entonces vamos desde menos a, menor que x, menor que a. Leemos desde el medio. X es todo número mayor que menos a y menor que a. Entonces x es todo número que está ahí al medio, mayor que menos a y menor que a. ¿Ya? Si ven esta forma, la pueden representar mediante esta inecuación con dos símbolos de desigualdad. En esta vamos a colocar todo lo que está dentro del valor absoluto, lo colocamos al medio. Y en el extremo izquierdo de ese intervalo va a ir menos a, y en el extremo derecho del intervalo va a ir más a. ¿Listo? Va a ir así. Y el símbolo de desigualdad siempre va de menor a mayor. ¿Ya? En cambio, si tuviéramos el valor absoluto de x mayor que a, sería este teorema 11. Valor absoluto de x mayor que a. Fíjense, valor absoluto de x mayor que a, esto de rojo es lo que quiero que vean. Es x al medio, es decir, todo lo que está dentro del valor absoluto, todo lo que está dentro del valor absoluto lo colocamos ahí al medio. Y lo mismo, símbolo de desigualdad menor que, pero en el extremo izquierdo colocamos al mayor, que es positivo, y en el extremo derecho colocamos al negativo de acá. ¿Listo? Al negativo de acá. ¿Qué representa? Que el valor absoluto. A ver, vamos a tapar un momento. Vamos a tapar un momento acá. ¿Cómo se lo representa? Por partes, ¿recuerdan? Aquí dice x es todo número mayor que a. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Mayor que a. Y x es todo número menor que menos a. Entonces se va hacia el otro extremo. Comparemos el teorema 10 con el teorema 11. Cuando el valor absoluto de x es menor que a, x está entre menos a y a. Cuando el valor absoluto de x es mayor que a, x está a los otros extremos, está fuera del intervalo que está entre menos a y a. X es mayor que a y menor que menos a. ¿Listo? Entonces así se interpretan esos teoremas. Lo importante es aprenderlos. Recuerden, los teoremas ya han sido demostrados. Los teoremas no necesitamos volverlos a demostrar en cada instante. Los teoremas lo que tenemos que hacer es recordar qué significan, nada más, cómo se interpretan y para qué nos sirven. Y utilizarlos para resolver problemas. Para eso nos sirven los teoremas. ¿Ya? Tienen que aprendérselos. Y ustedes que están con las clases virtuales tienen que tenerlos a mano. Por ejemplo, en las tareas o al resolver el examen tienen que tener los teoremas y las propiedades a mano. ¿Ya? Vamos a resolver estos ejemplos. Aquí hay una inecuación. Dice, valor absoluto de x menos 2 es menor que 3. Entonces, cuando tengamos esto, comparamos con los teoremas o las propiedades de las desigualdades. A ver qué podemos escribir. Y veamos. Tenemos, aquí está la pista, ver el teorema 10. Vemos qué dice el teorema 10.
Dice valor absoluto de una expresión, aquí adentro hay una expresión, puede que no siempre sea solo x, puede que sea x menos a, x más a, x al cuadrado menos a más 2, ¿no es cierto? Y todo eso menor que a, entonces lo escribimos como esta cantidad que hay ahí, la escribimos aquí con signo cambiado, menor que x, menor que a, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer. A ver, esta cantidad la vamos a escribir. Vamos a escribir. El teorema 10 dice, cuando tenemos esto, un valor absoluto menor que un número, entonces escribimos la equivalencia. La equivalencia de este es que en la siguiente línea vamos a escribir el número, pero con signo negativo. Es el número, pero con signo negativo. Es el número con signo negativo. Es el número con signo negativo. Vamos a escribir el signo menor que. Luego adentro de los dos signos, bien, vamos a tener el número en el extremo izquierdo con signo negativo y en el extremo derecho con signo positivo. Y al medio vamos a tener lo que está dentro del valor absoluto. Es decir, vamos a tener x menos 2. ¿Ya? Hemos convertido el valor absoluto aplicando el teorema 10. Hemos convertido en una desigualdad con dos símbolos de desigualdad. Ya lo hemos convertido así. Y se ha convertido en una inecuación lineal, de lo que vamos a ver el examen el día domingo. Entonces, una inecuación lineal. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones lineales, jóvenes? ¿Cómo se resuelven las inecuaciones lineales? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se resuelven las inecuaciones lineales? El domingo es el examen, jóvenes. El domingo es el examen. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones lineales? Transponiendo términos. Exacto, transponiendo términos. ¿Y qué significa eso? Que se lo aumenta un número, digamos ahí sería el más 2 para que se elimine el menos 2. Ya. Cuando tenemos la inecuación con dos signos de desigualdad, la variable tiene que quedar al medio. Si fuera un solo signo de desigualdad, la variable tendría que quedar en la izquierda, ¿no ven? Ya. En este caso está al medio la variable, lo único que necesitamos es eliminar a este menos 2. Entonces, a cada miembro de la inecuación le tenemos que sumar más 2 para que aquí aparezca más 2, aquí aparezca más 2 y lo elimine, y en la derecha aparezca más 2. Entonces la orden va a ser sumar a cada miembro el 2. Esa es la orden. ¿Por qué? Porque se trata de una inecuación lineal y así se resuelven las inecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces prosigamos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta inecuación y la orden dice súmele 2 a cada miembro. Más 2. Al término del medio, más 2. Y al miembro de la derecha, más 2. Entonces la orden esta significa sumar más 2 a cada miembro. ¿Para qué? Para que en el medio el menos 2 con más 2
se simplifique, desaparece de ahí, vuelve 0, se simplifica. En cambio, en los otros extremos quedaría de esta manera. Tres más 2 es 5. Menos 2 más 2 desaparece. 3 más 2 es 5. A ver, perdón, aquí me equivoqué. Menos 3 más 2 es menos 1. ¿Cierto? Menos 3 más 2 es menos 1. Entonces ya está resuelta la inecuación. Dice la inecuación, nos ponemos a leer, tapamos ahí con el dedo y decimos x es todo número mayor que menos 1. Entonces aquí vamos a graficar. Ahí está nuestra recta de los números reales. Ahí está, la voy a dibujar de color rojo y un poco más gruesita. Ahí está. Entonces esa es nuestra recta de los números reales con color rojo. Y abajito están los números. ¿Qué números? Este es el menos 1, este es el 0 y este es el 5. ¿Ya? Entonces son el menos 1, el 5, ¿no es cierto? Entonces primero el menos 1, dibujamos el letrerito. Ahí está, azul, más grueso, y la parte de arriba del letrero. Azul y sin relleno. ¿Por qué? Porque dice el símbolo solo menor que x. Ahora tapamos el lado derecho, el lado izquierdo, y nos dice va hasta 5. Nos copiamos el letrerito. Ahí está. A ver, tapamos aquí y dice x es todo número mayor que menos 1. Los mayores que menos 1 están a la derecha. Entonces va a ir hacia allá. Luego tapamos al otro lado. X es todo número menor que 5. Entonces la flechita viene desde 5. 5 hacia la izquierda. La parte que cumple esas dos condiciones, que sea todo número mayor que menos 1 y menor que 5, es este de acá. Ese es el intervalo solución. Ese es nuestro intervalo solución y lo escribimos así. Intervalo solución es todo número x que pertenece desde el número menos 1 hasta el número 5. Incluye a los extremos, no están pintados porque dice solo menor, entonces no incluye a los extremos. El corchete le da la espalda al menos 1 y el corchete le da la espalda al 5. ¿Ya? Entonces así hemos resuelto esta inecuación. ¿Cómo? Aplicando teorema 10 de valor absoluto. Ya hemos aplicado el teorema 10 del valor absoluto y hemos resuelto esa inecuación. ¿Ya? Entonces van a copiarse ese ejemplo, pero también quiero que se copien este otro. Vamos a hacer algo similar. ¿Y qué hubiera pasado si el número hubiera sido, o si el número 3 hubiera sido negativo? ¿Qué creen que hubiera pasado, jóvenes? ¿Hubiera afectado mucho? Lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver un ejemplo 2. Y imaginemos que aquí decía, menor que menos 3. Imaginen que hubiera dicho así. Entonces, vamos haciendo así.
Miren, tenemos un valor absoluto menor que un número, no importa que sea negativo, menor que un número, ¿ya? Entonces, aplicando el teorema 10, vamos a escribir. En el medio va lo que está dentro del valor absoluto, ¿no es cierto? El medio va lo que está dentro del valor absoluto. Después va a ir desde menos este número, menos ese número que es negativo. Y en el lado derecho va a ir ese número, pero ese número es negativo. ¿Me entienden lo que acabo de hacer, jóvenes? ¿Entienden lo que acabo de hacer? He seguido exactamente el teorema. Si tenemos un valor absoluto menor que un número, entonces escribimos el negativo de ese número menor que x, menor que ese número tal como está. Si es positivo, no hay problema. Si el número es positivo, negativo de ese, aquí está, menor que el interior del valor absoluto, menor que ese número tal como está. Pero en este caso, miren, teníamos ese número como negativo, no importa. Aplicamos el teorema 10. El negativo de este número menor que el interior del valor absoluto, menor que este número tal como está. ¿Ya? Tenemos una inecuación lineal. como resolvemos? Transponiendo términos para dejar x solita al medio. Aquí nos estorba este menos 2. ¿Cómo lo eliminamos? Sumándole más 2 a cada miembro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sumar y vamos a aplicar las propiedades de los signos, ¿ya, jóvenes? Ya. Menos por menos, más 3, ¿no es cierto? Menos por menos da más 3. Y ahí le sumamos el más 2. Ese número rojo que estamos sumando. A cada miembro de la inecuación le sumamos más 2. Más 2. Ahora sí, este paréntesis es simplemente menos 3. Menos 3. Ya, ahí podemos nosotros simplificar estos números. Menos 2 más 2 se van a simplificar. Entonces aquí, reduciendo términos semejantes, tendríamos lo siguiente. Vamos a copiar. 3 más 2 es 5. 2 menos 2 es 0. Y menos 3 más 2 es menos 1. ¿Ya? Ahora vamos a representar sobre la recta de los números reales. A ver. Ahí está nuestra recta de los números reales. Y vamos a ver qué números tenemos ahí. A ver, ahora sí tenemos el 5 y el menos 1. Aquí está el menos 1. Vamos a escribir. Ahí está la recta de los reales. En color rojo. Aquí está el número menos 1. Aquí está el número 5. Y vamos a interpretar. Tapamos aquí. X es todo número mayor que 5. Los mayores que 5 están hacia este lado. Tapamos el otro lado.
X es todo número menor que menos 1. Los menores que menos 1 están a ese lado. ¿Ya? A ese lado. Entonces la solución va a ser desde menos infinito hasta menos 1 y desde el 5 hasta infinito. Esa es la solución de esta inecuación y vamos a escribirla. El intervalo solución en estos puntos todo número x que pertenece todo número x que pertenece desde menos infinito hasta el número menos 1. Incluye al menos 1, no lo incluye. Incluye al menos infinito, jamás incluye a los infinitos. Esa es la parte de la izquierda. Y ahora hay que unir con la solución que va desde 5 hasta infinito. Va desde 5 hasta infinito positivo. No incluye al infinito y no incluye al 5. ¿Ya? Cópiense esos dos ejemplos. Entonces aquí estamos aplicando el teorema 10. Tenemos un valor absoluto menor que un número. Si el número es positivo, no hay problema, su negativo va a la izquierda y el número tal como está a la derecha. Si el número es negativo, no importa, su negativo va a la izquierda y el número tal como está lo escribimos en la derecha de estas desigualdades, siempre desde menor hasta el mayor. ¿Ya? Menor, x menos 2 es mayor que menos 3 y es menor que menos 3. ¿Ya? Terminen de copiar, jóvenes. Cuando tenemos valor absoluto menor que un número, entonces vamos a escribir al medio el número o toda la expresión que está dentro del valor absoluto. A la izquierda vamos a poner el negativo de este número y a la derecha vamos a colocarlo ese número tal como está, ¿ya? Y separados por símbolos de menor que. Si el número fuera negativo, miren, todo ese número es el número negativo. Igual la fórmula dice, al medio escriben el interior de el valor absoluto. En el lado izquierdo colocan negativo del número. El negativo del número, ahí está, el número es menos 3. Y en el lado derecho escriben al número tal como está. Y el número en este caso es menos 3. La fórmula no varía para nada. Ya no importa si es positivo o negativo, la fórmula dice, en el extremo izquierdo colocan el negativo de ese número. Negativo de 3 es menos 3. En este caso, el negativo del número, negativo de menos 3. Ya, negativo de menos 3 es menos por menos, se vuelve más. Pero hemos seguido la misma fórmula. Y en el extremo derecho hemos colocado el número tal como está. En el siguiente paso hemos dicho que había que sumar a cada miembro más 2 para poder eliminar ese 2 que está en el miembro del medio, ¿no es cierto? Pero hemos aplicado la fórmula del teorema. Por eso en el teorema nos dice, cuando el valor absoluto es menor que un número, no nos dice que sea siempre positivo o que siempre sea negativo. Nos dice, cuando el valor absoluto es menor que un número, entonces van desde el negativo de ese número. Si el número es positivo, va a ser negativo, ¿no? Si fuera negativo este número, va a ser negativo de negativo, menos por menos se va a volver más. Pero estamos siguiendo exactamente el teorema. ¿Ya, jóvenes? Observamos este ejercicio. Dice, valor absoluto de x más 2 es mayor que un número 3. Comparamos con la tabla de teoremas y propiedades y tenemos justo aquí valor absoluto mayor que un número y sería este teorema. Lo vamos a escribir. Ahí está, es el teorema 11 que dice, cuando tenemos el valor absoluto de una expresión, no solo es x, es una expresión que puede variar. Cuando vemos las últimas letras del alfabeto significa
variable, es decir, que puede variar. No va a ser solo x, miren, aquí varió y es x más 2. Ya, puede variar. Valor absoluto de una expresión mayor que un número, las primeras letras del alfabeto representan números. Ah, ya. Entonces, eso representa o equivale a decir el número menor que el interior del valor absoluto, todo el interior del valor absoluto, menor que el negativo del número. ¿Ya? Entonces, aplicando esa propiedad, vamos a escribir nosotros acá. Color azul, un poco más grande, ya está, ahora sí se ve. Entonces, en lugar de x vamos a escribir todo lo que está dentro del valor absoluto. X menos 2, perdón, x más 2. X más 2. El número es 3. Entonces aquí vamos a escribir el número, 3. En el lado derecho el negativo del número, negativo de 3. Ya está. Ya hemos aplicado el teorema 3. En lugar de el valor absoluto que era mayor que un número, hemos escrito esta equivalencia. Sin valor absoluto, ya lo eliminamos el valor absoluto. Entonces nosotros podemos explicar y decir, eliminando el valor absoluto, aplicando el teorema 11. Ya hemos aplicado el teorema 11 para eliminar ese valor absoluto. Nos queda una inecuación, esta es una inecuación lineal. ¿Cómo resolvemos la inecuación lineal? Dejando x solita al medio. Entonces para eso nosotros en este caso, a ver, no me parece que siempre estemos sumando más 2. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a escribir un paso más, ¿ya? Que sea nuestro ejemplo 3. ¿Listo? Teníamos valor absoluto de x más 5, pongámosle, mayor que 3. ¿Listo? Entonces, si tenemos x más 5 dentro del valor absoluto, eso iría aquí al medio. Yo le estoy cambiando el ejemplo, ¿ya? Para que no sea más 2 al medio, para que ustedes no se confundan y piensen que siempre hay que sumar más 2. Es una inecuación lineal. Miren, el valor absoluto mayor que un número es ese número menor que el interior del valor absoluto, menor que el negativo de ese número. Ya está. Hemos aplicado el teorema 11 para eliminar el valor absoluto. ¿Listo? En realidad aquí está así. Eliminamos el valor absoluto aplicando este teorema 11. Ya, hemos eliminado el valor absoluto aplicando el teorema 11. Ahora, es una inecuación lineal y para resolver esa inecuación lineal hay que dejar x solito al medio. Aquí nos estorba el más 5. Entonces la orden va a ser sumar a ambos miembros el inverso de ese más 5. Va a ser sumar a ambos miembros menos 5. ¿Cómo se lo hace? De esta manera. ¿Ven? Aquí le sumamos menos 5 con rojo. Aquí le sumamos menos 5. Y aquí le sumamos menos 5. ¿Ya? Entonces esta orden dice sumar a cada miembro menos 5. En el siguiente paso vamos a resolver esos términos semejantes, los vamos a reducir y vamos a continuar resolviendo. Aquí decimos reducir términos semejantes. Reducimos los términos semejantes y nos quedaría lo siguiente. 3 menos 5 es menos 2. 5 menos 5 es 0. Menos 3 sumado con menos 5 es, ¿cuántos, jóvenes?
Menos 8. Menos 8. Ya está. Ya está resuelta esta inecuación. Y lo que tenemos que hacer ahora es graficarla. Yo me voy a copiar el anterior. Ahí está. A ver, retiro esto. Voy a retirar acá. Ya. Aquí voy a representar esto, jóvenes. Esta es la recta de los números reales. Escribo en rojo. Abajito están los números. Este es el menos... ¿Cuál va primero? ¿Menos 2 o menos 8, jóvenes? El menos 8, porque es menor que menos 2. Exacto, es el más negativo, es el menor. Este es el menos 2. Por ahí al ladito va a estar el 0. No hay problema, no lo estamos necesitando al 0. ¿Ya? Ahí está. Ahora leemos. Leemos. ¿Cómo leemos? Leemos de esta manera. Tapamos y decimos. X es todo número mayor que menos 2. Mayores que menos 2 están a este lado. Y tapamos ahora la otra parte para leer. Dice X es todo número menor que menos 8. Menores que menos 8 están a este lado. Entonces la solución va a ir así. Desde menos infinito hasta menos 8. Y desde menos 2 hasta infinito. ¿Ya? Esa es la solución que nosotros escribiríamos el intervalo solución. El intervalo solución es todo número X que pertenece ¿de dónde a dónde? Pertenece así. X es todo número que pertenece desde infinito, pero infinito negativo, ¿hasta dónde? Hasta el menos 8. Incluye al menos infinito, jamás. Por lo tanto escribimos corchete dando la espalda. ¿Incluye al menos 8? No. ¿Por qué no incluye al menos 8? Porque no está pintado, ¿verdad? ¿Y por qué no está pintado? Porque no es mayor o igual. No dice X menor o igual que menos 8, por eso no está pintado. Entonces el corchete le da la espalda. Esa es una parte de la solución. Ahora hay que unir a esta otra parte. ¿Desde dónde hasta dónde va? Desde menos 2 hasta El infinito. Hasta Positivo. el infinito positivo. Está bien. Y los incluye. No está pintado el 2. No. ¿Por qué no está pintado el 2? Nos preguntamos. Porque aquí dice menor, no dice menor igual. Entonces el corchete le da la espalda al menos 2. ¿Incluye al infinito? No. ¿Cómo saben? Porque aquí nos dice si está pintado o no. ¿Incluye o no incluye? Nunca incluye. Esa es la respuesta. Nunca incluye al infinito. ¿Ya? Entonces así hemos resuelto aplicando ese teorema 11. ¿Cuándo hemos aplicado el teorema 11? Cuando decíamos valor absoluto es mayor que un número. ¿Listo? Ya. Entonces vayan copiando, jóvenes, y van a ir copiando este segundo método. Esto que hemos visto ahorita es un método para resolver. En estos 3 primeros ejercicios hemos resuelto aplicando ese método. ¿Ya, jóvenes? Estos 3 primeros ejemplos los hemos resuelto aplicando teoremas. El teorema 10, si aquí dice valor absoluto menor que un número.
Si dice valor absoluto mayor que un número, aplicamos el teorema 11. Y vayan copiando esta parte. Aquí dice un segundo método, cuando los dos lados son positivos. Sabemos que un valor absoluto, su resultado siempre es positivo. Entonces, si en el miembro este solo hay valor absoluto, sabemos que es un número positivo. Y si en el otro lado hay un número que es solo un número y es positivo, los dos miembros son positivos, ¿no es cierto? Si los dos son positivos y los elevo al cuadrado, ¿qué pasa con la dirección de la desigualdad? Esos son teoremas de las desigualdades y axiomas de los números reales, axiomas de las desigualdades específicamente. Si los dos números son positivos y elevo al cuadrado los dos, ¿qué pasa? Se mantiene la dirección de la desigualdad, o la dirección de la desigualdad no varía. Si los dos fueran negativos y elevamos al cuadrado, ¿qué pasa? Se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Miren, si aquí fuera menos y aquí fuera menos y elevamos al cuadrado ambos miembros, se daría la vuelta a la desigualdad y los dos se volverían positivos. ¿Ya? Pero ese no es el caso por el momento. Solo recuerden esto. Si los dos miembros son positivos, miren, miembro izquierdo es un valor absoluto, sabemos que el valor absoluto es positivo. Sabemos que el miembro derecho aquí en este caso es positivo. Los dos miembros son positivos. Si elevamos al cuadrado, se mantiene la dirección de la desigualdad y el cuadrado lo elimina el valor absoluto. ¿Ya? Lo elimina el valor absoluto. Entonces vayan copiando este procedimiento y ahorita hacemos ejemplos al respecto. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Tenemos un valor absoluto mayor o igual que 7. Valor absoluto mayor o igual que 7. Podemos aplicar el teorema 11, ustedes si quieren lo pueden aplicar para ver si sale el mismo resultado. Pero apliquemos ese segundo método que hemos visto ahorita. Si los dos lados son positivos, le elevamos al cuadrado y desaparece el valor absoluto. Entonces vamos a dar la orden de aplicar cuadrado a ambos miembros. Elevamos al cuadrado a ambos miembros. Al elevar al cuadrado un valor absoluto, el valor absoluto desaparece. Porque elevando al cuadrado el resultado siempre es positivo. Entonces, ¿qué nos decía que era el valor absoluto? Es que solo salen de ahí siendo positivos. Entonces, al elevar al cuadrado resulta algo positivo. Y eso elimina al valor absoluto. ¿Ya? Si los dos lados son positivos, el valor absoluto es positivo y el 7 es positivo. Si los dos lados son positivos, podemos elevar al cuadrado y la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya? Entonces, resolvemos y aplicamos el cuadrado a este par. Cuando aparece el cuadrado, se eliminan las barras de valor absoluto y se vuelve un simple paréntesis. Paréntesis al cuadrado. Paréntesis al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces resolvamos eso y nos queda así. Ya desapareció el valor absoluto. ¿Por qué? Porque el cuadrado lo eliminó. Y además hemos desarrollado ese binomio al cuadrado. El cuadrado del primero es x al cuadrado más el doble producto de 2 por 4, 8. Del primero por el segundo, 8x. Más el segundo al cuadrado es 16. Mayor o igual que 7 al cuadrado es 49. Esto es una inecuación de grado superior, porque aquí hay x al cuadrado. ¿Cómo se resuelve una inecuación de grado superior, jóvenes? Vamos a dar el examen el domingo sobre esto, sobre inecuaciones lineales y sobre inecuaciones de grado superior. ¿Cómo se resuelve? Factorizando. Transponiendo términos. Primero, transponiendo términos, igualando el miembro derecho a 0, ¿no es cierto? Aquí en el lado derecho tiene que ser 0. Para eso este 49 pasa al otro lado. ¿Cómo pasa? Con signo negativo, signo cambiado. Miren, el 49 pasó al miembro izquierdo como menos 49 y en su lugar se quedó simplemente 0. Ahora hay que ordenar la inecuación
y reducir términos semejantes. Ya está ordenada, solo nos falta reducir estos dos. 16 menos 49 es menos 33, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí lo que decía la compañera, hay que factorizar. Hay que factorizar después de que hemos reducido términos semejantes y después de que está ordenado en orden descendente el grado del exponente de la variable. ¿Ya? Entonces ya está ordenado, hay que factorizar. ¿Cómo escribimos? Dos paréntesis. En el primer paréntesis, la raíz de el número, a ver, sería así. Voy a escribirlo con color azul para que se note un poco más grande. Ya, entonces en los dos paréntesis el primer término va a ser x, es decir, la raíz del término que está al cuadrado. Así. Luego el signo va a ser el primer signo que aparece, más. En el segundo paréntesis el signo va a ser el resultado de multiplicar lo que aparece en el trinomio. Más por menos es menos. Ahora necesitamos dos números que sumados den 8 y multiplicados den 33. ¿Qué números sumados dan 8 y multiplicados 33, jóvenes? El 11 y el 3. 11 y 3, a ver, probemos. 11 menos 3 es 8, ¿está bien? 11 por menos 3 es menos 33. Y ya está factorizado, ¿no es cierto? Ya está factorizado y aquí no tenemos que olvidarnos de decir mayor o igual que 0. ¿Ya? Ya está factorizado. Una vez que está factorizado, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar las raíces. Hay que hallar las raíces. ¿Eso qué significa? Que tenemos que igualar cada factor a 0. Entonces hallamos las raíces, ahí ya factorizamos, hicimos bien. Ahora hallamos las raíces. ¿Cómo hacemos? Igualamos a 0 cada factor. Miren, aquí el primer factor lo igualé a 0, el segundo factor lo igualé a 0 y continuamos. Despejamos y el primer factor sale menos 11, el segundo factor sale 3. ¿Qué hacemos luego de que hemos hallado esas raíces? Graficamos la recta de los números reales. Graficamos esas dos raíces sobre la recta de los números reales. Aquí está. Miren. Aquí está la recta de los reales, está el menos 11, está el 3. Ahora dice, ¿vamos a pintar o no vamos a pintar, jóvenes? Sí, va pintado. ¿Por qué va pintado? Porque es mayor o igual. Dice mayor o igual, entonces hay que pintar ahí. Las raíces también hay que pintar. ¿Ya? Tenemos tres intervalos, uno va desde menos infinito hasta el menos 11, el segundo intervalo va de menos 11 hasta el 3 y el tercer intervalo desde esta raíz desde 3 hasta infinito. Ahora vamos a probar algún valor. Si el 0 no está agarrando un letrerito, si no es límite de intervalo, si no es una raíz de la factorización, si el 0 está disponible, reemplazamos valores de x igual a 0 y decimos que pertenece a este intervalo 2. Reemplazamos en nuestra inecuación del problema, en lugar de x ponemos 0. 0 más 4 mayor o igual que 7. ¿Eso es verdadero o falso? Valor absoluto de más 4 es 4. 4 mayor o igual que 7, eso es falso. Por lo tanto, a ver qué intervalo poblamos. El intervalo 2, ese no es intervalo solución. Este no es solución. La solución va a ser este intervalo y este intervalo. Y está aquí graficado. Desde menos infinito hasta menos 11 y desde 3 hasta infinito, incluyendo esos extremos. Se escribe en notación de intervalo solución y está. Intervalo solución es todo número x que pertenece desde menos infinito hasta menos 11. Nunca se incluye a los infinitos. En este caso está pintado porque era mayor o igual. Sí se incluye al menos 11. Unión con este otro intervalo que va desde 3 hasta infinito. Nunca se incluye al infinito, el corchete le da la espalda al infinito, pero sí incluye al 3, por eso el corchete lo está abrazando al 3. ¿Ya? Otra forma de expresar es esta, miren. El intervalo solución es todo número x menor o igual que menos 11.
y mayor o igual que 3. ¿Ya? Vayan copiando. Veamos este otro ejemplo. Tenemos valor absoluto en los dos miembros. Si tenemos valor absoluto en los dos miembros, significa que en los dos miembros tenemos positivo. Para eliminar el valor absoluto, elevamos al cuadrado ambos miembros, se va a eliminar el valor absoluto. Lo único que tendríamos que hacer es desarrollar los binomios al cuadrado. Veamos cómo está. Miren, elevando al cuadrado ambos miembros se mantiene la dirección de la desigualdad, pero al elevar al cuadrado garantizamos que el interior es positivo. Y es lo que busca el valor absoluto, así que el valor absoluto ya no necesita estar ahí. Se convierte solo en un paréntesis el valor absoluto y desarrollamos. El cuadrado de x menos 2 es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Como el segundo es negativo, sería negativo el término del medio más el segundo al cuadrado. Después, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y quedaría de esta manera. ¿Ya, jóvenes? Queda así. Es una inecuación de segundo grado. ¿Cómo la resolvemos? La resolvemos despejando o igualando a cero el lado derecho. ¿Cómo igualamos a cero el lado derecho? Transponiendo todos los términos que están a la derecha, llevándolos al miembro izquierdo con signo cambiado. Es decir, el 4x al cuadrado pasa como menos 4x al cuadrado. El 2x pasa como menos 12x. El 9 pasa como menos 9. Y en el miembro derecho queda simplemente el 0. Luego hay que reducir términos semejantes. X menos 4x al cuadrado es 3x, menos 3x al cuadrado. 4x menos 12x, menos 16x. 4 positivo menos 9 es menos 5. Ya hemos reducido términos semejantes. Toditos tienen negativo. Multipliquemos por menos 1. Todo el miembro izquierdo por menos 1 y el miembro derecho por menos 1. Cuando multiplicamos por un número negativo, se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Miren, se volvió así. Menos 1 por 0 es 0 nomás, así que no cambió nada, pero los demás cambiaron su signo toditos los términos. Ahora que tenemos así, tenemos que factorizar. Muchos de ustedes han aprendido en colegio a factorizar cuando aquí no es x al cuadrado nomás, han aprendido por el método del aspa, ¿verdad? Pero yo les voy a enseñar un procedimiento alternativo para factorizar. Ya, nosotros aprendimos a factorizar, jóvenes, cuando el primer término está elevado al cuadrado. Fíjense ahí, el primer término está elevado al cuadrado. Voy a marcar unos cuadraditos. Aquí está. El primer término al cuadrado. En el segundo término aparece la raíz cuadrada de ese término que está al cuadrado. ¿Recuerdan? Entonces, miren, el primer término era un número al cuadrado. En el medio aparece el término, pero sin el cuadrado. ¿Cómo se factorizaba? La raíz cuadrada de este la colocábamos como primer término en los paréntesis. Y luego el signo del medio iba en el primer paréntesis, la multiplicación de los signos en el segundo paréntesis, y luego buscábamos dos números que sumados den el coeficiente del término, que es la raíz cuadrada del primer término al cuadrado. ¿Recuerdan? Lo mismo vamos a buscar con el procedimiento que yo les voy a enseñar en este momento. Fíjense. Ahí está. Aquí en el primer término necesitaríamos que sea un número al cuadrado. En el segundo paréntesis necesitaríamos que sea un número por la raíz cuadrada de este. ¿Ya? Pero aquí no es un número exacto al cuadrado, es 3 por x al cuadrado. Si hubiera sido 3x entre paréntesis elevado al cuadrado, su raíz hubiera sido 3x. Miren el artificio que vamos a utilizar, este artificio matemático. Vamos a multiplicar todo el miembro izquierdo y todo el miembro derecho por 3 y vamos a dividir entre 3. Eso es lo mismo que multiplicar por 1. 3 entre 3 es 1.
Si multiplicamos algo por uno, por uno positivo, no cambia. 5 por 1 sigue siendo 5. Entonces, miren, estamos multiplicando por 3 y dividiendo entre 3. A cada término, miren, dividimos entre 3. Este denominador está dividiendo a todo. El numerador multiplica a cada término. Miren, 3 por 3x al cuadrado, 3 por 3 se vuelve 9 o se vuelve 3 al cuadrado por x al cuadrado, eso es lo mismo que 3x, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? La raíz cuadrada de esto es 3x. Entonces, este 3 que multiplica a 16x, miren dónde va. El 3 va a multiplicar a x y lo vuelve 3x. Ahí nosotros le armamos un paréntesis. El 16 lo dejamos como está. Pero aquí ya tenemos este paréntesis que es exactamente la raíz cuadrada de 3x elevado al cuadrado. Más el 3 por 5 es 15. Ya está. Ahora, fíjense, en el numerador ya tenemos un paréntesis elevado al cuadrado más un número por la raíz cuadrada del paréntesis que está elevado al cuadrado más un término independiente. Ahora sí podemos factorizar y veamos cómo se haría. Les voy a enseñar. Miren, entonces voy a insertar yo una ecuación para que podamos hacer 3x elevado al cuadrado más 16 por 3x más 15. Ese numerador ahorita voy a factorizar. ¿Ya? Voy a factorizar. Y todo eso está dividido entre 3. Entre 3. Ahí está. Y todo eso es mayor o igual que 0. Ya está. Entonces voy a factorizar el numerador, jóvenes. Miren cómo voy a hacer. Dije un ratito antes de que pase. Sí, sí. Aquí en el ejemplo, digamos, dice x menos 2 y aquí x más 3, digamos, ¿no ve? Dentro del valor absoluto. Ajá. Y cuando eleva al cuadrado, ¿por qué está 2x más 3 ahí? Elevado al cuadrado. Y aquí decía x más 3. ¿Aquí? Sí. Porque es el primero al cuadrado, el cuadrado de esto es 2 al cuadrado por x al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado, más el doble producto de este por este. El producto de estos dos es 2x por 3 es 6x, el doble producto es 12x, más el segundo al cuadrado. Sí, o sea, digamos, pero el miembro de acá no era más 3, digamos, que se tenía que elevar al cuadrado ahí en esa. ¿En este? Aquí, o sea, el ejemplo dice x más 3 y aquí ya dice 2x más 3. Ah, ya, sí. Me equivoqué, aquí tenía que ser 2. ¿Ya? Sí, 2. Ah, ya. Entonces es 2x más 3. Ya, gracias. Ya, ahorita lo corrijo, ¿ya? Entonces aquí es en realidad 2x. En el ejemplo es 2x, ¿ya? Gracias. Así sería. ¿Ya? 2x más 3. Ya, así. ¿Listo? Estamos resolviendo. Gracias. Y ya, hemos hecho esas operaciones y han entendido lo que hice aquí. Cuando en esta línea no es x al cuadrado solita, hay un número delante, siempre vamos a multiplicar y dividir por ese número toda la inecuación. Hay 3, entonces multiplicamos y dividimos por 3. Al multiplicar por 3, este se vuelve 3 al cuadrado.
3 al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que 3x y todo eso elevado al cuadrado. 16 por x se vuelve 16 por 3x. Ahí estamos metiendo el 3 acá, ¿ya? Y lo que obtenemos es este paréntesis, que es exactamente la raíz cuadrada del primer término, de 3x elevado al cuadrado. Su raíz cuadrada es 3x más 3. Ahora vamos a factorizar. ¿Cómo factorizamos? Miren, se arman dos paréntesis. En el primer término de cada uno de los dos paréntesis es la raíz cuadrada del primer término, es decir, 3x. En el segundo, 3x. El primer signo es el que aparece al medio, donde está la raíz. Ahí es positivo. El segundo signo del segundo paréntesis es el resultado de multiplicar más por más. Ahora necesitamos dos números que sumados den 16 y multiplicados den 15. ¿Cuáles serían esos números, jóvenes? ¿4 por 4? No da. Serían 15 y por 1. Exacto. Ya está factorizado el numerador. ¿Listo? Pero miren, podemos sacarle aquí un factor. ¿Qué factor creen que podemos sacar de ahí? El 3. 3 o 5. Podemos factorizar el 3. Sacamos el 3. Podemos sacar el 3. Le sacamos 3 a x, queda x nomás. Le sacamos 3 a 15, nos queda 5, ¿no es cierto? 3 por x es 3x. 3 por 5 es 15. Lo hemos sacado para hacer esto. Para simplificar. Miren, el 3 está multiplicando a todo lo de acá. Está multiplicando a este paréntesis y al segundo paréntesis. Y además se simplifica con este 3 que está dividiendo a todo. De esa manera lo que hemos hecho nosotros es obtener esta inecuación. Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Ya, hemos llegado a esto. ¿Listo? Vayan copiándose. Es el procedimiento que hemos hecho. Miren, para obtener 3x y todo eso al cuadrado hemos multiplicado por 3, pero para que no cambie también hemos dividido entre 3. ¿Listo? Cuando multiplicamos el término del medio no hacemos 3 por 16, 48. No, lo dejamos ese 16 y el 3 lo metemos dentro de paréntesis junto con x, para que sea exactamente la raíz de 3x al cuadrado. Y ahora sí tiene la forma para factorizar un número al cuadrado más un término por la raíz de ese número al cuadrado más un término independiente, como siempre hemos factorizado. Si ustedes prefieren lo pueden hacer por su método del aspa, o si quieren pueden aplicar este método que hemos aprendido ahora. ¿Ya? Entonces continuamos con esta resolución. Ya vamos a terminar, jóvenes, ya vamos a terminar. Una vez que tenemos esta factorización, x más 5 por 3x más 1, una vez que tenemos esa factorización, igualamos a 0 cada factor, despejamos y tenemos x1 vale menos 5 y x2 vale menos 1/3. Los representamos sobre la recta de los reales. Aquí está el menos 5, aquí está el menos 1/3 y probamos un valor, por ejemplo el 0 que pertenece al intervalo 3, para ver si es la solución. Reemplazamos en esta inecuación valor absoluto de 0 menos 2 menor o igual que valor absoluto de 0 más 3 y nos sale valor absoluto de menos 2 menor o igual que valor absoluto de 3. Eso es verdadero, por lo tanto el intervalo 3 es solución, el 2 no es solución y el 1 sí es solución. Y esta es la respuesta final. Ya, esta es la respuesta final. Intervalo solución va desde menos infinito hasta menos 5, incluido el menos 5, y desde menos 1/3 hasta infinito, incluido el menos 1/3. ¿Ya? Esto
Los voy a dejar por aquí a un costadito para que lo vayan copiando si gustan. Ahí está. Esa es la explicación de esa factorización que hemos aprendido. Solo falta eso. Y 3 que se simplifica con el denominador. Y ya. Esto se va porque no necesitamos. ¿Listo?